Fijaos, cada vez que le damos al botón de encendido del ordenador pasa algo que es casi como magia, ¿no? Hay un software ahí escondido, silencioso, que despierta todo el hardware y lo deja todo listo para que el sistema operativo arranque. Pues hoy vamos a desvelar justo ese secreto. Vamos a hacer un viaje de 40 años, desde el viejo BIOS hasta el moderno UEFI. La verdad es que es una pregunta que tiene miga, ¿a que sí? Le das a un botón y ¡zas! De repente aparece un sistema operativo súper complejo. Pero a ver, ¿cómo puede ser? Si cuando enciendes el ordenador, la memoria principal está vacía, totalmente vacía. ¿Quién da la primera orden? Bueno, para entender eso, tenemos que hablar de una cosa que se llama firmware. Vale, vamos al lío. El firmware. Piensa en él como el software que vive, literalmente en el hardware. O sea, está grabado ahí de fábrica. No es un programa que instalas y desinstalas. Digamos que es el traductor, el puente fundamental que permite que algo como Windows o Linux pueda comunicarse y dar órdenes a los componentes físicos del ordenador. Y claro, la pregunta es, ¿dónde se guarda este firmware tan crucial? Pues vive en un tipo de memoria muy especial, la memoria ROM, la memoria de solo lectura. Aquí la palabra clave, la que importa de verdad, es no volátil. ¿Y qué significa eso? Pues muy sencillo, que no se borra cuando apagas el ordenador. Esto es lo que garantiza que esas instrucciones de arranque, las primerísimas, estén siempre ahí, esperando a que vuelva la electricidad. Y aquí lo tenemos, en carne y hueso, por así decirlo. El firmware está ahí, en ese pequeño chip soldado a la placa base. Y esa pila redonda que se ve, la típica pila de botón, la pila CMOS, es importantísima. Ojo, no es que alimente el chip todo el rato, ¿eh? Su trabajo es otro, mantener la configuración que nosotros podemos cambiar, como la fecha, la hora, desde qué disco arrancar, para que esos datos no se esfumen cada vez que desenchufamos el PC. Bueno, pues con esto ya claro, vamos a hablar del primer gran protagonista de esta historia. El veterano, el legendario BIOS. Esta frase es que lo clava. De verdad. Es el dilema que el BIOS vino a solucionar. Piénsalo, es el clásico problema del huevo y la gallina, pero en informática. El procesador necesita instrucciones para hacer algo, ¿no? Vale. Pero esas instrucciones, el sistema operativo, están en el disco duro. Y el procesador no tiene ni idea de cómo leer del disco duro, sin instrucciones previas. ¿Ves el lío? Pues el BIOS es esa primerísima instrucción que rompe el bucle. La misión del BIOS se puede resumir en 3 tareas muy claras. La primera, el POST. Básicamente es un test de autoencendido, un chequeo rápido para ver si el hardware principal, como la memoria o el procesador, está bien. Lo segundo es detectar e inicializar todo lo que hay conectado, los discos, el teclado, todo. Y lo tercero, que es el momento clave, es buscar un sistema operativo en esos discos. Y cuando lo encuentra le dice, venga, todo tuyo. Le pasa el testigo y a partir de ahí el BIOS ya se echa a un lado. Y fijaos en estas imágenes, es que parece prehistoria, ¿verdad? El BIOS lleva con nosotros desde la década de los 80, desde los 80. Durante décadas ha sido el estándar absoluto, el que ha arrancado, no sé, miles de millones de ordenadores por todo el mundo. Pero claro, lo que funcionaba en los 80, pues en el siglo XXI se queda un poco corto. Y aquí es donde al pobre BIOS se le empiezan a ver las costuras. A ver, la interfaz esa de texto es de otra época, seamos sinceros. Pero el problemón de verdad es que no puede arrancar desde discos de más de 2,2 terabytes. Y hoy en día eso es casi lo normal. Además, el arranque es más lento y su seguridad, pues, es bastante básica. Esto lo hace vulnerable a ciertos virus que atacan justo al principio, antes de que tu antivirus siquiera se despierte. Estaba claro que hacía falta un relevo. Y ese relevo, esa evolución, tiene nombre propio. UEFI, el sucesor que vino a cambiar las reglas del juego por completo. A ver, UEFI no es simplemente un BIOS con un lavado de cara, ¿eh? Para nada. Es algo totalmente nuevo, una especificación diseñada desde cero pensando ya en los ordenadores modernos. De hecho, la mejor forma de verlo es como un pequeño sistema operativo que se ejecuta antes del sistema operativo principal para prepararle todo el terreno. Vale, y ahora vamos a lo bueno. ¿Por qué UEFI es mucho mejor? Vamos a ver las ventajas, que son de verdad muy importantes. Pues empezamos por la más gorda, la más evidente, el almacenamiento. Con UEFI ese límite de 2,2 terabytes desaparece por completo. Y esto es vital, o sea, es que si no, no podríamos usar los discos duros y los SSD enormes que se venden hoy. Y para que nos demos cuenta de la escala del salto, el límite teórico de Wi-Fi no es un poquito más, no, es de 9,4 zettabytes. A ver, es una cifra que es que te explota la cabeza. Para que nos hagamos una idea, se calcula que todo el contenido de Internet son unos pocos zettabytes. O sea que con Wi-Fi tenemos capacidad de sobra para el futuro y para lo que venga después. Pero ojo que UEFI no va solo de discos gigantes, ni mucho menos. Primero, el arranque es muchísimo más rápido porque optimiza cómo se inicializa el hardware. Segundo, y esto es clave, la seguridad.
Introduce el Secure Boot o arranque seguro, que básicamente comprueba que el sistema operativo que va a cargar es legítimo y no un virus. Y tercero, por fin, nos da interfaces gráficas con dibujitos en las que podemos usar el ratón, mucho más amigables que las pantallas azules de texto del BIOS, donde va a parar. Y esta tabla es que es el resumen perfecto. El antes y el después. Es que no hay color. Pasamos de 2,2 teras a zettabytes, de texto puro y duro a interfaces gráficas con ratón, de una seguridad muy justita al Secure Boot, de un arranque que se tomaba su tiempo a uno optimizado, y de las viejas particiones MBR a las modernas GPT, que son las que hacen posible usar esos discos enormes. El salto es sencillamente brutal. Vale, todo esto suena genial, pero seguro que alguien está pensando, a ver, si UEFI es tan nuevo, ¿qué pasa si tengo que usar un sistema operativo antiguo o un cacharro viejo? Pues la respuesta es la compatibilidad. La gente que diseñó UEFI fue lista y pensó en eso. Por eso incluyeron una solución, el modo de compatibilidad, también conocido como modo Legacy. El modo Legacy es, para que nos entendamos, como tener un BIOS metido dentro de UEFI. Al activarlo, el firmware moderno se pone un disfraz de BIOS antiguo y se comporta exactamente igual. Esto permite que sistemas operativos más viejos o hardware que no sabe lo que es UEFI puedan arrancar y funcionar sin problema. Es básicamente el puente perfecto para conectar el pasado con el presente. Hemos visto la parte técnica, la historia, pero vamos a lo que importa. Al final, todo esto, ¿en qué nos afecta en nuestro día a día? Pues la conclusión es muy sencilla. El paso de BIOS a UEFI se traduce directamente en una experiencia mucho mejor para todo el mundo. Significa que el ordenador arranca en segundos, no en minutos. Significa que tenemos una capa de seguridad extra desde el mismo instante en que le damos al botón. Y por supuesto, significa que podemos usar el hardware más potente y moderno sin limitaciones. A ver, hemos recorrido 40 años de evolución de este software invisible que literalmente le da vida a nuestros ordenadores. Empezó siendo algo súper básico y ahora es casi un mini sistema operativo. Y esto, claro, nos deja con una pregunta en el aire. Si hemos llegado hasta aquí, ¿cómo será el arranque de los ordenadores del futuro? ¿Dentro de 10, 20 años será todo instantáneo? ¿Arrancarán desde la nube? ¿Se adaptarán a lo que queremos hacer antes de que se lo pidamos? Sea como sea, está claro que el despertar de la máquina no ha hecho más que empezar.